Hace un año fuimos invitados a compartir la palabra y fue una gran bendición para mi vida. Esa ocasión fue una bendición para mí eh, y ahora pues es distinto porque somos parte somos parte de Ministerios Palabra de Fe. Es un gozo, una decisión que tomamos mi esposa, la pastora Elena y yo, y de esa decisión jamás me voy a arrepentir, porque ha marcado mi vida, ha transformado nuestro ministerio. Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas manifestándose a través de milagros, de señales, poder del Espíritu Santo, y eso no lo cambio por nada. Amén. Esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son maduros? A ver, yo quiero ver manos. Bueno, esto lo aprendí del obispo Luis Valdés. Tú dijiste que eras maduro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya no hay niños aquí? ¿No? Bueno, entonces todos somos adultos, ¿verdad? Somos maduros. Bueno, entonces la palabra es para ti. Yo le decía a Dios, Señor, ¿de qué comparto a tu iglesia? ¿De qué comparto a tu pueblo? ¿De qué hablo? Háblame a mí, Espíritu Santo. Y el Señor me empezó a recordar situaciones que yo pasé. Me hizo recordar todo este año y del año pasado. Dije, ay Señor, bueno, entiendo de qué quieres que hable. Y lo que yo te voy a hablar hoy, sí, te lo voy a hablar a ti. Esto es personal para cada persona, no para la silla vacía, es para ti. Y hablo en general. Tómalo personal porque yo lo tomé personal. Yo lo tomé personal y estaba estudiando y de repente me sentí aludido por la palabra. Cerré mi libreta y me levanté y me puse a hacer otra cosa. Ay, pastor, sí, me sentí aludido por la palabra. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿no que querías que te hablara? Dije, yo lo sé, Señor, pero estoy digiriendo el alimento sólido. No me lo puedo pasar completo porque me puede hacer daño. Necesito digerirlo. Esto que te voy a hablar es alimento sólido, hermano, hermana. Es alimento sólido. ¿A cuánto les gusta la papilla de los bebés? A mí sí, la verdad. A mí sí, la verdad. Pero no me puedo alimentar de pura papilla. No me puedo alimentar de pura papilla. ¿Sí? Necesito alimento sólido como un buen bistec, asadito, un buen guacamole, unas tortillitas. Bueno, tu espíritu se va a alimentar con ese tipo de comida hoy. Vamos a abrir la palabra en Romanos. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2. Si lo tienes, dime amén o espérame tantito, pastor, ya voy. Yo no tengo aplicación, yo no tengo la aplicación en mi teléfono, espérame tantito. Y te espero. ¿Todos lo tienen? Romanos 12:2. Dice la escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué te voy a hablar hoy? ¿Quieres que te diga el título? Voy a hablarte de la madurez. Por eso yo te dije, ¿cuántos son maduros? Bueno, vamos a ver si somos maduros. ¿Hay alguien que viene por primera vez? ¿No? Excelente. Eso es bueno. Digo eso es bueno porque voy a hablar a maduros.
Tienes que invitar gente para que haga por primera vez. ¿Sí? Dice la Escritura, no te conformes a este siglo. Yo quiero leértela en otra traducción, la traducción al lenguaje actual. Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, a través de la escritura del Nuevo Testamento, encontramos que el apóstol Pablo les dijo a diferentes congregaciones que deberían manifestar o comportarse con madurez. ¿Pero qué es la madurez? Muchos confunden madurez con prepotencia. Y me ha tocado ver ese tipo de gente. En el ministerio, ¡ay, qué maduro es este muchacho! Mira nada más, ¡qué maduro! 16 años y tiene una madurez. Y dije, órale, a ver, vamos a ver. Y lo estuve observando a este muchacho, pero era el típico chavo que traía gente a su cargo y, órale, muévete, ¿qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Muy prepotente. Yo le dije a una persona, ese no es maduro, ese es un arrogante, prepotente, pedante. Ese no es maduro. ¿Qué es madurez? Número 1, primera definición. Madurez es buen juicio. Apúntale a los que están apuntando. Madurez es buen juicio, prudencia, sensatez. Madurez, buen juicio, prudencia, sensatez. Si tú eres maduro, tú tienes que tener buen juicio. Tienes que tener prudencia. Ay, pastor, sí, yo tengo mucha madurez, mi hija se llama Prudencia. No me refiero a eso. Tienes que ser prudente, tienes que ser sensato. Segunda definición, madurez. Estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Repito, madurez, estado de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Yo creo fielmente que los hijos de Dios, cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador, alcanzamos madurez. ¿Por qué? Porque al confesar a Jesús llegamos a nuestro mejor momento en la vida, porque Él nos libra de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza y nos da paz. Si no, observa al mundo. ¿Cuáles son sus reacciones? Ayer íbamos a la congregación de Chulavista, íbamos por la carretera atrás del aeropuerto y vimos un accidente, una persona muerta. Se cayó de una motocicleta, lo atropellaron, voló cerca de 5 o 6 metros y murió. Tú has llegado en la vida a un buen momento, a tu mejor momento, porque tú vas a vivir hasta 120 años. Conozco personas enfermas, pero tú has llegado a tu mejor momento porque por la herida de Cristo tú ya fuiste curado, fuiste curada. He visto personas suicidarse, he sabido de casos suicidarse porque no tienen dinero. Pero Jesús se hizo pobre para que tú por esa pobreza fueras enriquecido. De manera que tú estás en tu mejor momento. Por eso yo creo que el Hijo de Dios es maduro. Si alguien va empezando, tiene poco, me puede decir, ay, pastor, yo no tengo el tiempo que usted tiene en palabra de fe. Bueno, este es el momento en el cual tú tienes que aprender a obtener madurez. Vamos a ver 1 Corintios 10, 11 y 12. Pastor, yo soy maduro. Yo tengo años en el ministerio. Yo tengo años en palabra de fe. Es más, pastor, yo estuve al inicio de la congregación. Yo soy maduro.
Bueno, mira, aquí hay una recomendación del apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 11 y 12. Déjame volver a la traducción normal. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La madurez se trata de tener buen juicio. Ay, pastor, es que yo voy empezando en palabra de fe. Bueno, mira, tú vas a mirar casos a lo largo de tu vida, casos que van a traer a tu vida desánimo. Pero tú tienes que mirar el ejemplo, como dice el verso 11. Esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Todo lo que tú vas a ver, aún en ministros, en hijos de Dios, que tú pensabas que eran maduros, tú mira el ejemplo para no hacer lo mismo. Yo conozco un ministro que a lo largo de su vida, de su ministerio, ha sido muy prepotente. Y de tener una congregación de 300 personas, ahorita tiene cerca de 90. ¿Por qué? Porque grita en el púlpito, grita desde la plataforma. ¿Y qué es lo que grita? Si les parece, si no, lárguense. Pues ya se le fueron. Y es verdad, se le fueron. Estoy de acuerdo que hay momentos en el cual yo como ministro no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Y Jesús mismo lo dijo, le dijo a sus discípulos, a ver, si ustedes no están de acuerdo, bueno, pues lléguenle. Pero este pastor es cada 8 días, y cada 8 días, y cada 8 días, y cada 8 días, y cada 8 días, lárguense, y lárguense. Bueno, ¿mande? Y entre semana también. Y se le han ido. Bueno, yo veo ese ejemplo, porque a mí Dios no me llamó a humillar a las ovejas. Dice la palabra para los ministros, para los que hablamos la palabra, apacienta mis ovejas, no teniendo señorío. O sea, ustedes no me pertenecen, Chulavista, a la gente no me pertenece, le pertenece a Dios. Bueno, yo veo el ejemplo. Utilizo un buen juicio, un juicio justo con la palabra. Soy prudente y sensato. Pero dice también, el que piensa que está, dice así que el que piensa estar firme, mire que no vaya a caer. Tienes que mirar los ejemplos y tienes que hacer buen juicio. Vamos a ver Hebreos 12:2. Pastor, pues es que era mi ejemplo a seguir. Era mi ejemplo a seguir. Él me ganó para Cristo. Él me habló de la palabra. Y mire cómo anda. Él me habló de la palabra. Y mire cómo vive, pastor. Es que el cristianismo es así. Bueno, mira. Hebreos 12:2, ¿lo tienes? Puesto los ojos en el hermano, el que te habló de la palabra y consumó tu fe en Cristo, el cual pasó largo tiempo tratando de convencerte de la palabra y lo menospreciaste y bueno, pues él ya se apartó de Dios. ¿Así dice? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú pones la confianza en una persona, sea quien sea, vas a acarrear maldición a tu vida. Ay, pastor, somos hijos de Dios. Bueno, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que tú te descuides para maldecirte, para que operes en maldición. Pero si tú pones la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, créeme, Jesús no te va a dejar, no te va a fallar. ¿Por qué te digo esto? Porque el común denominador de los hijos de Dios es desanimarse.
por lo que hace el hermano o la hermana. Ay, es que no me gustó cómo habló. No me gustó la predicación. Bueno, pues, tú tienes que utilizar tu buen juicio para analizar la Escritura. En Chulavista estamos en una serie titulada ¿Qué hacer cuando viene el tentador? El diablo va a llegar a ti con desánimo. El diablo va a llegar a ti con personas que tuercen la Escritura. El diablo va a llegar a ti a ponerte ejemplo, a que tú pongas tu mirada en las personas para desanimarte. Yo te pregunté, ya no hay niños aquí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es el comportamiento de un niño? De todo llora. De todo llora. Dice la palabra que, debiendo ser ya maestros, muchas veces nos comportamos como un niño. ¿Cómo? De todo chillamos. De todo nos quejamos. Y yo te estoy hablando por mí, ¿eh? Yo te dije al principio que yo le dije, Señor, háblame, ¿qué comparto a tu pueblo? Y Él me hizo recordar el año pasado y años anteriores, que, ay, bendito, si pasaba una mosca por mi cabeza me sentía, me desanimaba. Y la pastora te lo puede corroborar. Si a mí me decían, ¿sabes qué? No vas a tocar porque llegaste tarde, me sentía. Si un hermano en el cual yo admiraba por su vida cristiana, fallaba o se apartaba de la congregación, yo me sentía. Si me decían, pastor, su hija, mire, hizo esto, uy, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Es una niña? Me sentía. Pero debiendo ser ya maestros, digiere el alimento. Por eso cerré mi libreta y me levanté a digerir. Y me hizo recordar todo eso, Dios. Tú tienes que analizar tu vida para ver si realmente estás actuando en madurez o no. Créeme, yo no tengo nada personal contigo, hermano, hermana, que estás aquí. Te amo, con el amor del Señor. Yo no tengo nada personal contigo. Pero es algo que Dios me habló. Y yo quería hablarte acerca de la alabanza. Yo quería hablarte acerca de cómo adorar a Dios. Pero el Señor me dijo, no. No. Tú tienes que hacer con sabiduría un análisis, no con miedo. Yo dije, a ver, yo me siento firme en este momento de mi vida. Necesito analizar con la palabra si estoy firme. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Te voy a poner un ejemplo. Si tú estás platicando con alguien y a tu alrededor hay niños y están gritando, corriendo o alguien te está interrumpiendo, ¿cómo reaccionas? Eres de los que, ¡ah, ya cállense! Váyanse para allá, ya, órale, a correr de aquel lado, muévale. Muchacho ¿qué no ves que estoy platicando? Si tú eres de esos y una persona te dice, a ver, hermano, hermana, no, así no son las cosas. Tú tienes que hacer algo. Número 1, tú tienes que ir a la palabra de Dios y ver qué dice acerca de esa acción. ¿Cómo? A ver, vamos a Gálatas 5:20. El hermano Víctor me dijo que no fuera violento, que no conteste agresivo, que no le grite a los niños. Vamos a ver qué dice la palabra. Gálatas capítulo 5. Verso 20. Gálatas 5:20. Recuerdan que el pastor nos habló de las obras de la carne
y he estado hablando de los frutos de justicia. Dice, verso Gálatas 5:19, vamos a verlo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ay, pastor, pues ¿qué tiene que ver eso? Bueno, un maduro indaga, estudia. Voy a leer, hermana Esperanza, usted trae la pechita, ¿verdad? Ok. Voy a leerte esta traducción con la pechita. Hermana Carmen, la hermana Esperanza no va a dejar que mienta, ella tiene esa traducción. Dice, pero ahorita te lo voy a leer, esta voy a leer con la nueva versión internacional. Nueva versión internacional, el verso 20. Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. ¿Ya miraste? Arrebatos de ira. De manera de que si tú tienes un arrebato de ira, no estás actuando bien. Y madureces, estás mirando que eso no viene de Dios, eso es un fruto de la carne. Entonces, maduramente, con un buen juicio, juzgas tu actuar y lo corriges. Pero si te molestas, entonces estás actuando como un niño. Vamos, guarda este pasaje Gálatas, guárdalo, y vamos a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. ¿Lo tienes? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, pastor, yo tengo unos meses, pero debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen buen juicio, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así tengas, hermano, hermana, si te comportas como un niño que de todo llora, es que la palabra me pegó y ya estás llorando. Es que el hermano está dando mal ejemplo, ya estás llorando. Si tú te comportas así, así tengas 1000 años en palabra de fe, solo demuestra que no estás convencido de la palabra. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Vamos a ver con la pechita, la hermana ahí tiene la pechita. El verso 13, hermana, por favor. Sí, el verso 13. Porque todo aquel cuyo alimento es leche no está convencido de la palabra de justicia. Si a ti te cae más, si no digieres este mensaje, hermano, no estás convencido de la palabra de justicia. No has creído totalmente. Y yo no te lo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Una ocasión la pastora me etiquetó en una foto donde está un pirata corriendo y detrás de él varios. Y dice, si ya saben cómo predico, ¿para qué me invitan? Bueno, me conocen cómo predico. Dice que tú no estás convencido, no has creído, no has entendido la palabra de fe. No sabes distinguir. Dice el verso 14,
porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Si tú estás metiéndote a estudiar la palabra de fe, recuerda el versículo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, cambia tu mente. Cambia tu mente. ¿Y cómo se cambia la mente? Con la palabra de Dios. Entre tú más escuchas palabra de Dios, tu fe crece y tu mente se renueva. Pero si eres de los que nos congregamos solamente los domingos y entre semana, oímos todo menos palabra de Dios, no va a ser renovada tu mente. No va a ser renovada tu mente. Y vas a seguir comportándote como un niño. Tú tienes que ejercitar tus sentidos para entender lo que es bueno y lo que es malo. Volvemos a Gálatas. Volvemos a Gálatas 5, versos 22 y 23. Ya tú miraste con tu buen juicio que en efecto la persona que te corrigió lo hizo por tu bien y ya entendiste que no estás obrando en justicia por tener arrebatos de ira, hablando del ejemplo que te puse. Pero ves en el verso 22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, yo te voy a dar la definición de paciencia según la escritura original. En griego es macrotsumia. Macrotsumia, con K. Paciencia, macrotsumia. Su significado es temperamento largo. Tú tienes que desarrollar un temperamento largo, porque debes de entender que no todos son como tú. No todos son como tú. Por lo tanto, tienes que desarrollar un temperamento largo. Imagínate si Jesús no hubiera tenido paciencia. Imagínate. Yo creo que Pedro no haya tenido necesidad de cortarle la oreja a Malco. Jesús lo haya hecho. Pero él tenía paciencia, temperamento largo. También es clemencia. Pensar antes de actuar. Tú tienes que pensar antes de actuar, antes de hablar. Pero también miras que dice mansedumbre. Mansedumbre es praotes. ¿Y qué significa praotes? Gentileza, educación. Tú como hijo de Dios tienes que manifestar educación. Tienes que ser gentil con la gente. El pastor Nacho, ¿cómo habla de esto? Que si no te saludan, tú demuestra mansedumbre, praotes, sé educado, sé educada. Hay veces que yo voy en el camión y, muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Buenos días, que le vaya bien. No lo hago con el afán de molestarle, pero una sonrisa, dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Tú tienes que contagiar a las personas con la mansedumbre, con la gentileza, con la educación. Y vaya que hay mucha gente maleducada en el mundo. Pero también miras que en Gálatas dice que debes de tener templanza. ¿Qué es templanza? En griego se pronuncia encrateía. A ver, di conmigo, encrateía. Bueno, felicidades, ya hablas griego. Esto significa dominio propio. Ser dueño de sí mismo.
Mira, yo conozco que las personas que no son dueñas de sí mismas están endemoniados, porque no se controlan ni otro ser los controla. Están poseídos por un demonio. Solamente yo eso. O sea, de ahí todas las demás, la persona que no está endemoniado puede controlarse. Es dueño de sí mismo. De manera de que si una persona falla en alguna área de su vida, él tuvo la decisión de decir no. Hay unos que dicen, Señor, no te pido que me des, solo ponme donde hay. Bueno, tú tienes la opción de decir no. Dice una canción que escribí, amigo gobernante, dice, amigo gobernante, busca de Dios para que te dé sabiduría y no andes buscando qué más puedes robarte. ¿Por qué? Porque como no tienen su mente renovada, desfalcan. Cuando un hijo de Dios tiene su mente renovada, va a tener templanza, se va a controlar, aunque esté en las arcas del gobierno. Cuando una persona tiene dominio propio, tiene templanza, es dueño de sí mismo, va a controlar sus pensamientos. No, mira, te la tiró. ¿Te la tiró? No, espérate, no, a ver. Domino esos pensamientos en el nombre de Jesús. Vamos a ver Colosenses. Colosenses del capítulo 3, verso 8 al 10. ¿Lo tienes? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú tienes que renovarte, tienes que transformar tu mente. Un niño, un niño no puede tomar buenas decisiones. Un adulto sí. Bueno, en ocasiones, en ocasiones. Porque hay adultos que que se comportan como niños. Y eso es una deformidad. Eso es una deformidad. Y Dios no tiene hijos deformes. ¿O sí? Entonces tu espíritu, dice aquí la palabra, que tú te renuevas conforme a la imagen de quien te creó. Tú tienes que renovarte cada día con la palabra de Dios. Tienes que, tienes que transformarte con la palabra de Dios. Yo te pregunté, ¿cuántos niños hay aquí? Bueno, me dijiste que no hay. Bueno, tú tienes que poner tu mirada en Jesús, lo miramos, no en las personas. Tú no tienes que tampoco andar juzgando a las personas. Tú no tienes que andar juzgando lo que hacen las personas. El buen juicio, el juicio justo, dice un dicho, el buen juez por su propia casa empieza. ¿Lo recuerdas? Y tu cuerpo, ¿qué es? Es tu casa. Tú eres un espíritu encarnado. Y tu cuerpo es tu casa. Por lo tanto, tú tienes que empezar el juicio por ti mismo. Dijo Jesús que hay quien tiene que quitar la viga primero para luego quitar la paja del otro. Tú tienes que analizarte a ti personalmente.
Se nos ha enseñado por el pastor Nacho Hughes a juzgar con juicio justo, pero con la palabra de Dios. Es decir, si yo recibo una palabra, consejo o exhortación, debo analizarla con la Escritura. Tú tienes que analizar lo que estoy hablando hoy. Les decimos en Chulavista, a mí no me creas, lo que yo te voy a hablar no me lo creas. Apunta y compruébalo tú mismo. Compruébalo. ¿Qué es juicio? Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30. ¿Lo tienes? Está hablando el Señor Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué es juicio? Este pasaje lo usan muchos para decir, ¿ves? Jesús sí juzgaba y a todos quebrantaba. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando dice mi juicio es justo? Como así oigo, así juzgo. La palabra que aparece aquí en Juan 5:30 es crino con K. Crino es griega y su significado es trato, manera de pensar, decisión y acuerdo. Por lo tanto, Jesús está diciendo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así trato. Y mi trato es justo, porque no busco la voluntad de la mía, sino la de mi Padre. Mi juicio es, dice, mi manera de pensar, dice, según oigo, así pienso, así decido, así hago acuerdos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, del Padre para el mundo? Que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Jesús trataba a las personas con amor, con respeto. Hizo acuerdos. La palabra llaga o herida en Isaías 53:5 es jaburá, es hebrea, jaburá, y significa pacto, alianza. De manera de que por la alianza que Jesús hizo con el Padre, nosotros fuimos curados. Recuerda que había una separación entre el hombre y Dios. Y también dice en Isaías que miró a la tierra Dios y que no había quien se pusiera entre Dios y el hombre. Y Jesús vino a hacer una alianza, a quitar la enemistad. Vino a hacer un pacto, una unión entre Dios y el hombre. Por eso Jesús nunca quebrantó a nadie, sino que Él vino a quitar el quebranto, a sanar al oprimido. Porque su trato, su manera de pensar era justa. De manera de que tú tienes que hacer un juicio justo, un trato justo. Tu manera de pensar debe de ser justa con la palabra de Dios. Te reitero, yo no me levanté en días pasados con el afán de dar pedradas. No. Pero el Espíritu Santo me dijo, bueno, ahí te va para que sientas lo que siento. Y me recordó, te reitero, me recordó muchas cosas. Que cuando yo decidí renovar mi mente con la palabra de Dios, dejé de ser un sentido. En pocas palabras, me puse mantequilla. Y vaya, hermano, vaya, que hemos tenido motivos, la pastora y yo, para tomar decisiones carnalmente, inmaduramente y apartarnos del ministerio. Hemos tenido situaciones en las cuales hasta mi propia familia me ha censurado.
Mi propia familia me ha tratado como apestado. Teníamos una radio por internet años atrás, un proyecto muy bueno, y llego con un ministro y le digo, pastor, Dios le bendiga, mire, tenemos una radio por internet, páseme sus enseñanzas para transmitirlas, no le va a costar nada. Mira, a mí no me interesan esas cosas, quítate por allá. En un campamento, estamos cubriendo el evento. Pastor, ¿puedo hacerle una entrevista para el campamento, para el video oficial del campamento? No, a mí no vengas con esas cosas, quítate. Así como parecía. ¿Y esos son los ministros? ¿Y pero estaba actuando en ese tiempo como un mocoso llorón. Es que ya me rechazó. Voy a apartarme. Inmaduro. Que directamente a mí, hermano, hermana, un apóstol me dijo, te voy a tronar, te voy a quebrantar. ¿Quieres entrar al ministerio? Te voy a tronar. Así como para, ay, no, pues qué oportunidad tengo. No, al ministerio no. Debiendo ser ya maduros. Pero cuando yo empecé a transformar mi mente, yo empecé a ver la voluntad de Dios para mi vida. Gloria a Dios porque mi Padre no me quebranta. Eso no viene de Dios, lo rechazo en el nombre de Jesús, lo cancelo. Recibí esa palabra y hice un juicio justo. No la acepto. No la acepto en el nombre de Jesús. Pero motivos para apartarnos los hemos tenido, hermano. Pero en mí estaba comportarme como un niño chillón o un adulto, un maduro. Quizá en tu vida veas casos extremos de hijos de Dios, pero tú tienes la decisión. ¿Quién es el perjudicado? A fin de cuentas Dios les ama y les va a perdonar, les ha perdonado. Toman el perdón de Dios y siguen adelante y tú amargado. Tú resentido, resentida. Por no tener sensatez, por no tener prudencia. Vamos a ver nuevamente Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Lo tienes? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente. Cambia tu manera de pensar para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a brincarnos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. ¿Lo tiene? 2 de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo vas a obedecer a Cristo? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, hazlos, aplícalos, vívelos. Cuando te llega un pensamiento de desánimo, dice este pasaje, 2 de Corintios 10, 4 y 5, que tú tienes armas espirituales, no son carnales. Tú no vas a agarrar un palo y te vas a golpear en la cabeza para cambiar tu manera de pensar. No te vas a ir a hacer una operación de cerebro.
Tú vas a utilizar esa arma espiritual que es la palabra de Dios y vas a derribar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es como un castillo. A mí como me gustan las películas de la época como, por ejemplo, sí, medieval, como Gladiador, como Troya, y me recuerda mucho a Jericó. Porque cuando hacían guerras, ¿cómo les costaba derribar la fortaleza? Era un batallar, y si persistían y tenían estrategia, rompían la fortaleza. Mira, la guerra espiritual, aquí es cuando tú tienes que hacer guerra. ¿Pero dónde? En la mente, en tu mente. Tienes que utilizar el arma que Dios te ha dado, la palabra de Dios, y tienes que empezar a derribar esa fortaleza. Hay gente que piensa que la guerra espiritual es ponerte a orar fuerte, violentamente. Teníamos en una congregación un muchacho que agarraba estábamos orando, estábamos en el culto de oración, y el muchacho lo que hacía era de que, no lo puede poner, lo que hacía era de que estaba orando, mire, hacía esto, agarraba su mano, la ponía así, en el culto de oración, como un escudo, y empezaba a dar espadazos. Y una persona le dice, wow, tú tienes el ministerio de la intercesión fuerte, guerrera. Pero un día que me quiso enseñar un testimonio que traía en su celular, ¿qué crees lo que le salió? Un video pornográfico. De verdad. Entonces era un show. Mira, la guerra espiritual no es así, no vas a descabezar. Les digo, ya me imaginaba que se agarraba ¡ja! Y aventaba poderes. Como el Kamehameha. Pero la guerra espiritual es acá. Acá. Tú vas a derribar fortalezas, castillos que muchas veces estaban. Es que siempre me siento aludido. O el hermano me trató mal, no me saludó el pastor. Bueno, mira, tienes un castillote que tienes que derribar. Luego dice, destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Argumento es razonamiento humano. Tú estás pensando, el hermano no me saludó. ¿Será porque le caigo mal? Empiezas a razonar, empiezas a pensar, ¿será porque le caigo gordo? O porque me veo bien guapo y no, le da envidia. Empiezas a razonar. Dice la Escritura que tú tienes que derribar pensamientos humanos. Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira, el pensamiento humano también se levanta en contra de la palabra de Dios. También. De manera que dice altivez. La altivez es una muralla alta. Por eso yo te decía, me gusta ver esas películas de la época medieval donde hay castillos, hay murallas, y porque me recuerdan a Jericó, que tuvieron que derribar una muralla alta para tomar la herencia que Dios les había dado. Tú tienes que derribar esas murallas altas que están en tu mente. Y luego dice, y llevando cautivo, ¿qué es cautivo? Llevar prisionero, llevar esposado. Mi familia, la gran parte de mi familia por parte de mi papá, ha estado en las Fuerzas Armadas, desde municipales hasta guardia presidencial, diferentes. De hecho, un tío estuvo en el Escuadrón 201. ¿Cuántos saben acerca de este escuadrón? El Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial fue aquel escuadrón de aviones que iba por un peñasco, iban volando, hicieron esto, atravesaron el peñasco, salieron por atrás y bombardearon. Y los aliados pudieron entrar. Bueno, mi tío fue parte del Escuadrón 201, era piloto aviador. Entonces, cuando llevaban prisioneros, no los llevaban abrazados. ¿Qué onda, compa? Pues vamos, súbete a la patrulla, mándale. No, los agarraban, los esposaban y a veces con violencia. Tú tienes que
llevar cautivo, tienes que detener, tienes que pasar a proceder a detener a tus pensamientos. Haz un operativo en tu mente. Somételos. ¿Cómo someten las Fuerzas Armadas a una persona? A ver, imagínate en este momento. ¿Recuerdas si algún día has visto un sometimiento de una persona? ¿Lo han visto? Pues así tú tienes que someter tus pensamientos. Así. Ay, es que la pastora y no me saludó. A ver, pensamiento inmundo. Te frenas en el nombre de Jesús. Te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Así. Ay, es que mira el ejemplo que está dando el hermano. A ver, en el nombre de Jesús te someto, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo lo que haces, lo que piensas, cómo reaccionas, tu estilo de vida debe de ser analizado a la palabra de Dios. Vamos a ver Salmo 119. Vamos a juntar estos dos versículos, Salmo 119. Verso 105. Salmo 119, 105. ¿Lo tienes? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mira, las Fuerzas Armadas cuando llegan de noche, lo primero que echan es la luz y ahí se descubre lo que hay. Si están cometiendo un ilícito o algo, pero saca a luz lo que está en ese lugar. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego dice, 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú tienes que echarle la luz de la palabra a tus pensamientos. Tienes que aventarles las altas a tu pensamiento. Y si tú ves que va en contra de la palabra de Dios, somételo. Llévalo cautivo. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. El ejemplo que te puse, tienes un arrebato de ira y luego te corrigen y te ofendes. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, este pensamiento no va a favor de la palabra de Dios. Lo someto y me someto a lo que dice la palabra. Te vuelvo a repetir, se van a presentar. Les estamos hablando en Chulavista de qué hacer cuando viene el tentador. El diablo va a llegar a ti a tentarte con el desánimo, con la inmadurez, a que te chiquies. En una congregación, muchos ejemplos tengo para esto. El Señor me recordó, créeme. Había una persona que ¿cómo le gustaba que lo chiquearan? Un adulto mayor. Y luego le da la diabletes, porque viene del diablo, ¿eh? Le da la diabletes y se chiquea más. Y luego se va el apóstol de la congregación, nos entrega la congregación del apóstol. Y llega conmigo, ay pastor, es que tengo una enfermedad. Por la herida de Cristo fue curado, hermano. Sí, pero es que mire, me descontrola mi enfermedad. Cambie su palabra, su manera de hablar. Es más, las canciones cámbielas, porque nomás canta pura muerte, pura mediocridad. ¿Qué crees lo que hizo? No, ya no quiso tocar y iba y hacía su mala cara y estaba jugando con su celular durante la predicación. Entregamos la congregación, llegó otra persona y, ay hermano, es que yo, y ahorita ya está cantando sus mismas cochinadas de canciones. Sí, canciones mata la fe. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque, mira, acá tiene unas fortalezotas. Tiene argumentos humanos, razonamiento humano, y él está siendo sometido. No ha echado la luz de la palabra, no ha alumbrado su vida.
con la palabra de Dios que es lámpara, ya lo miramos. Vamos a ver 2 Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Y la vista qué es? Un sentido. De manera de que tú no tienes que vivir, no tienes que andar por lo que sientes, por lo que ves. Dijo Jesús, mira lo que oyes. Ay, ¿cómo voy a ver si no tengo ojos en el oído? Analiza lo que oyes. Analízalo. Si llega una persona y te dice, no, mira, es que el hermano fulano, empieza ahí. Tú tienes que mirar lo que estás escuchando. Porque si tú no lo analizas, lo que tú estás escuchando, vas a mirarlo y te vas a desanimar. Es que era mi ejemplo a seguir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú no vives por tus sentidos, tus sentimientos. Tú no vives por lo que las personas hacen o dejan de hacer. Tú vives por tu fe. Pero si tú no estudias la palabra, si tú no escuchas la palabra, tu fe no va a crecer. Por lo tanto vas a seguir siendo un niño. Por lo tanto vas a chillar por todo. Y por lo tanto siempre vas a batallar. Y puede ser como los hermanos chapulines, que como no les gusta como lo que está sucediendo, brincan de una iglesia y luego ya no les gusta y brincan a otra y brincan a otra y ahí están de chapulines. ¿Por qué? Porque no son maduros. Yo te dije, ustedes solos aceptaron que son maduros. Por lo tanto, si tú te agüitas por lo que estoy hablando, qué bendición que hablé la palabra. Porque entonces ya vimos quién es el niño llorón, según la luz de la palabra. Terminamos con Hebreos 12:2. Ya lo vimos, pastor, ya. Bueno, pues hay que verlo otra vez. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú no pones los ojos en Jesús, pues entonces no que en la palabra. Vamos a Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La palabra. Jesús es la palabra. Por eso te hacemos mucho énfasis. Si tú dejas de congregarte como muchos tienen por costumbre, ya estás bailando con la más fea, porque no estás poniendo tus ojos en Jesús, en la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú tienes que ver lo que dice la palabra. Ahí vas a encontrar madurez. Ahí vas a entender sabiduría. Dice un versículo, no, nosotros los que hemos alcanzado la fe, dice, hablamos esta palabra con sabiduría. Lo que yo te he hablado es sabiduría, no mía, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. De ti depende. De ti depende. Hay una adolescente que dice, es que no sé qué decidir. No sé qué decidir para Navidad entre un diario para escribir mis cosas o un juguete. Es que está entre crezco o me quedo niño. Bueno, son etapas de la vida. Pero como hijo de Dios no hay medias tintas.
No hay punto intermedio. O creces o te quedas deforme. O pones los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en su palabra, o siempre vas a vivir llorando de todo, mi hermano, mi hermana. Te reitero, yo recibí de Dios. Me hice un análisis a ver si realmente estaba maduro. Y yo te puedo decir gloria a Dios porque día con día me hago un análisis. Y cuando llegan situaciones a mi vida, las peso con la palabra de Dios. Y eso me ha llevado a cambiar mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de vivir. En este año que tengo aquí en Ministerios Palabra de Fe, créeme, dejé muchas niñerías. Dejé muchas niñerías. Se han manifestado cosas que en otro tiempo por mi mente mediocre, de niño inmaduro, no tenía. He visto el mover de Dios en salud, a tal grado que hasta por teléfono, pon tus manos ahí donde te duele. ¿Crees que Jesús ya te sanó? Sí. En el nombre de Jesús le ordeno a ese pie que el morete se quita, que fluye la sangre, que la uña del pie que se golpeó no se levanta, sino se encarna normalmente. Al hueso le ordeno que no hay fractura, porque por la herida de Cristo fuiste curada. En el nombre de Jesús. A los 10 minutos, ¿qué crees? Ya no tengo morete y la uña de estarse levantando se pegó nuevamente. ¿Por qué? Porque yo he visto transformación en mi vida a raíz de que me quité de niñerías y empecé a renovar mi mente. Bueno, Dios te bendice. Dios te bendice. Y créeme, mi hermano, que en el momento en el cual tú te decidas a renovar tu mente, vas a experimentar más de la gloria de Dios en tu vida. Entrego el lugar a la pastora. Vamos a ministrar a alguien bien enfermo. ¿Alguien trae alguna dolencia? Pasa, hermano, por favor. Vamos a ponernos de acuerdo con la pastora.